a sus hogares con un nuevo programa de un nuevo Pentecostés Mariano. Excusando a nuestra hermana Katia, que hoy por situaciones pues de trabajo no nos puede acompañar. Sin embargo, pues desde allá pues nos da los mejores augurios y pidiendo siempre como siempre al Espíritu Santo para que nos pueda guiar en el efecto de seguir enviando el mensaje a cada uno de sus hogares de Nuestra Señora, que en un momento pues lo dio hace 104 años en Fátima, Portugal, y de ahí pues ahora es más urgente que nunca. Y un día como hoy, pues siendo sábado, también tomamos en cuenta el efecto de los primeros sábados de mes. Un tema que ya lo hemos conversado anteriormente, pero que urge lo que es casualmente el conocimiento de cada uno de nosotros sobre esta práctica y que la podamos llevar a cabo con el fin de todas las promesas que la Madre misma brindó desde Pontevedra, y ya lo explicaremos más adelante, para lo que es la salvación de las almas. Y se darán cuenta luego cuál es la profundidad de esta práctica al punto que urge realizarla en conjunto con la práctica de reparación de los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús. Y así entregándonos nosotros al Señor y a nuestra Madre, y que el Espíritu Santo nos siga guiando en cuanto a lo que es la difusión del mensaje que Nuestra Señora quiere dar, con el fin de que podamos nosotros en este punto poder cada día llevar a cabo lo que la misión que la Madre nos ha encomendado, y desde ese espectro con el fin de salvar almas. Primero, comenzando, como siempre digo, con la mía propia, y luego con ello entonces poder en un momento determinado también pedir por las almas de todo el resto de los pobres pecadores. Al final estamos viviendo en una sociedad donde el pecado nos corroe, está alrededor nuestro, y también puede existir lo que es la presión, una presión específicamente social, que hace que todo se maneje en base y en contra de la voluntad de Dios. Por ende es ahí donde estamos, por decirlo así, inmersos en esta circunstancia en donde al irnos alejando a veces de manera quizás hasta involuntaria de la voluntad de Dios, puede lograr que nosotros en este sentido vayamos poco a poco perdiendo lo que es esa visión, esa peregrinación, a ese camino de santificación que nos llama el Señor a hacer en este peregrinaje, en este mundo. Y por el otro lado, pues, cómo poder así colaborar con lo que es la misión redentora de nuestro Señor, y aunado a lo que es el mensaje de Nuestra Señora, que nos pide por la paz del mundo, rezar por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Como muy bien decía, entonces vamos a hablar de la práctica de los primeros sábados de mes. Urge tocar este tema, puesto que, y como se conoce en la historia de la misma, normalmente es una práctica que logra llegar hasta cierto punto ser desconocida. Y ese desconocimiento, pues, es el cual nos lleva a nosotros, mucho más en la misión del Apostolado Mundial de Fátima de Panamá, así como todos los apostolados de Fátima a nivel mundial, de llevar a cabo esa misión, de darla a conocer y que asimismo el feligrés la pueda llevar a cabo. Esta misión, por cierto, está en la práctica a nivel de lo que es nuestra iglesia panameña, está aprobada por lo que es el señor arzobispo de Panamá, y asimismo también incluida en el orden litúrgico, siendo uno de los pocos países en todo el mundo que los tiene incluido. ¿Cuál es la importancia en este punto sobre lo que es la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados de mes? Pues las grandes gracias que brinda, que se pueden en este punto asociar y asemejar a lo que pues son las gracias que brinda también la práctica de reparación de los primeros viernes de mes. ¿Y por qué digo que era una práctica desconocida? Pues sí, ahora es que está haciendo, y en base a las circunstancias que estamos viviendo, se está sacando a flote en cuanto a que es una práctica necesaria para que en este punto se lleve con ella la gracia de la perseverancia final, una de las 5 gracias obtenidas casualmente a través de la práctica, que es una práctica sacramental. Es ahí la importancia que tiene esta práctica, y también en llevarla a cabo con el fin de que podamos nosotros en esa misma línea lograr la paz del mundo y la conversión de los pecadores.
dos puntos específicos por los cuales se decía que se desconocía. En parte de la historia, nada más para resumir, una, pues no fue un mensaje que se dio directamente en Fátima, fue un mensaje que se dio el 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra. Solamente que antes de eso, durante los mensajes de Fátima, la madre ya había dicho que iba a solicitar lo que era la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Y eso lo hizo el 13 de julio de 1917. ¿Se acuerdan de esa famosa aparición del famoso secreto de Fátima? Pues es ahí donde ella pedía casualmente, y si recuerdan, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Luego, en ese sentido, más adelante, y como también nuestra madre, la Virgen María, le había dicho a Lucía de Fátima, la mayor de los 3 pastorcitos, que iba a quedar ella en una gran misión, y era llevar a cabo la devoción y difundir la devoción en todo el mundo del Inmaculado Corazón de María, en la cual esta práctica es crucial. 2 prácticas cruciales para llevar a cabo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Una, la consagración personal, y de ahí de la familia, de la comunidad, de propia la parroquia y de nuestro país, del mundo, como le hizo el Santo Padre, el Papa Francisco en días pasados, al Inmaculado Corazón de María. Y por el otro lado, pues la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes, que posteriormente lo explicaremos y en la importancia que tiene en estos tiempos, pues verdaderamente es aquella que se nos ha olvidado. Y es ahí, entrando en esta circunstancia, lo que nosotros podíamos visualizar como el segundo punto por la cual es bastante desconocida y tenemos la gran misión de darla a conocer, y es lo que se llama a nivel de la fe el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, casualmente lo que se define es como ese misterio por la cual el mal, el malo, quiere buscar todas las estrategias con el fin de que este mensaje no se conozca. Y ha buscado infinidad de circunstancias, situaciones, momentos en las cuales no ha permitido que esto aflore por la gran importancia espiritual que tiene para la salvación de las almas. Pues es ahí donde los hijos de María, que somos todos, buscamos la forma de cómo darla a conocer para que todos en esa línea pues podamos nosotros conocer a nuestra Madre a través de su Inmaculado Corazón y así entonces poderla amar. Y con ella, al amarla, pues hacer lo que ella nos pide. ¿Qué es lo que no ella nos pide en esa misma línea? Pues hacer lo que su Hijo así nos solicita, hacer la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y para llevarnos a ese encuentro con su Hijo Jesucristo, nuestra Madre nos agarra de su mano y nos da herramientas casualmente para acercarnos con un corazón contrito y humillado. Necesitamos a veces, por toda esta presión mediática que existe en la sociedad y en todo lo que estamos viviendo, una gran cantidad de circunstancias en las cuales nos debilitamos. Y es ahí donde también compete que nosotros como hermanos, y como así nos dice la palabra, nosotros podamos, amando al prójimo, también pedir y reparar por él. Entonces, entrando ahora sí, después de esta corta historia de lo que es la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes, la Virgen María, Nuestra Señora, le aparece a Lucía, y en este sentido aparece en el convento de Pontevedra, que actualmente existe y que, por cierto, dentro de 2 años nada más, ya vamos a cumplir 100 años de esa aparición. Y se celebrará de manera trascendental en España como en el resto del mundo, y estamos invitados también a vivirlo, lo que es el centenario de esta aparición en la que ella anuncia la práctica de reparación al Inmaculado Corazón de María. Y en ello, pues, casualmente voy a narrar en lo que fue una aparición a Sor Lucía en un momento en donde ella estaba orando y que le aparece la Virgen María con el corazón en la mano y le aparece al niño Jesús al lado. El niño Jesús se encontraba también en su sagrado corazón y la Virgen María con el corazón de ella en la mano. Y en este punto llega y le pide, fíjense que no fue casualmente María la que comenzó
a hablar en esta aparición, sino fue el niño Jesús. Y le pedía que por favor llevara a cabo lo que era la devoción al Inmaculado Corazón de María, puesto que viera que por el efecto del daño que existía alrededor, cuántas laceraciones tenía y que llevaba a cabo el sufrimiento de nuestra madre porque laceraba su sagrado o Inmaculado Corazón. Y es ahí donde entonces entra Nuestra Señora y le comunica de esta forma a Lucía. Estamos hablando de la aparición del 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra, en este caso en España, y dice textualmente así: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante 5 meses seguidos en el primer sábado se confiesen y reciban la Santa Comunión, recen el Santo Rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo, fíjense algo, yo prometo asistirlo en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Y es ahí casualmente lo que se llama la gran promesa del Inmaculado Corazón de María, que fue prometido por Nuestra Señora a todos los que lleven la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Tomás, pero ¿por qué la importancia? Y lo vamos a seguir viendo, pero le doy una sola connotación para comenzar. Y es que el Santo Padre Pío de Pietrelcina, casualmente enamoradísimo de nuestra Madre, y más conocedor muy bien de lo que es el mensaje de Nuestra Señora en Fátima, también en ese sentido propagador del mensaje y también propagador de la devoción del Inmaculado Corazón de María, llega a decir en algún momento de manera profética y muy tajante, y dijo que en los últimos tiempos, donde en este sentido pues se pudiera llevar a cabo en conjunto la devoción, la práctica de la devoción de reparación de los 5 primeros, de los 9 primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús, en conjunto con la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, será verdaderamente el momento del triunfo definitivo de los Sagrados Corazones. Esto de verdad que llama mucho lo que es la connotación de que para que se dé el triunfo de los Sagrados Corazones que muchos esperamos, y quizás a veces lo pensamos como de una manera apoteósica. No, el triunfo de los corazones, de los Sagrados Corazones de Jesús y María, se están dando de poco a poco. Pero para que se dé el triunfo, sería bueno que estemos casualmente nosotros incluidos y que seamos salvos, tengamos nosotros nuestras almas en este sentido limpias y no seamos condenados por la gran purificación que se pueda dar para que ese triunfo de los Sagrados Corazones se den. Y es ahí donde tenemos nosotros que saber cuál es nuestra misión para que nosotros seamos también colaboradores de ese triunfo de los Sagrados Corazones. Dirán ustedes, pero es que necesitan de nosotros, definitivamente. Pero más que necesitarnos es el efecto de poner, como decimos en buen panameño, nuestras barbas en remojo para que sea nuestra alma salva y también podamos vivir lo que es el triunfo de esos Sagrados Corazones. Vámonos a una pausa y volvemos entonces con lo que son las grandes gracias prometidas por Nuestra Señora para lo que llevan a cabo la práctica de la devoción al Inmaculado Corazón de María. No se aparten de sus televisores. Hola amigos fetevidentes, pues continuamos en su programa, un nuevo Pentecostés Mariano. En esta ocasión hablándoles nuevamente de lo que son la práctica de reparación de los primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, su historia, su importancia, sus gracias,
sus condiciones y los motivos de reparación. Ya hablábamos en el primer bloque lo que era algo de la historia y algo del por qué verdaderamente tenemos que llevar a cabo la práctica de reparación, que en este contexto, incluido con todo lo que tenga que ver en el mensaje de Nuestra Señora dado en Fátima y luego también así en Pontevedra y Tui, lugares de España, donde le siguió apareciendo a Sor Lucía, a la cual de los textos quedó con vida para poder difundir, y que fue la misión que se le encomendó a través de nuestra propia Señora a ella, el efecto de llevar a cabo la difusión de lo que es la devoción del Inmaculado Corazón de María en todo el mundo. Y ello conllevaba que se llevara a cabo lo que es la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. ¿Y por qué básicamente el efecto de la importancia en el mismo? Pues porque ella prometió grandes gracias, comparables solo con las gracias ganadas y obtenidas por los que llevan a cabo la práctica de la devoción de los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús. Adicionalmente es una práctica sacramental porque casualmente para llevarla a cabo nos lleva a irnos a hacer la confesión y también la comunión reparadora. Puntos que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero es muy importante que el amigo fetevidente sepa cuáles son las gracias obtenidas a los que llevan a cabo la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Y como vamos a ver a continuación, vamos a ver las 5 gracias obtenidas de lo que es la práctica de reparación al Inmaculado Corazón de María. Son gracias enormemente grandes, trascendentales. Esto no es como un acto de magia, pero el que quiera llevar a cabo toda esta práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes, verdaderamente pues la Madre, y definitivamente que así lo va a cumplir, llevará a cabo lo que es un paso más, un eslabón más, para llegar a cabo estas gracias en cada uno de los que así entonces se confieren y se interceden. Entonces vamos a hablar de las gracias obtenidas para lo que sería esta práctica de reparación, y las vamos a enumerar de una forma sencilla para que así lo puedan ustedes conocer y quizás también de una forma didáctica también lo puedan mantener en mente. Y una es la obtención en el momento de su muerte de todas las gracias necesarias para su salvación. Escuchen bien, obtención en el momento de su muerte de todas las gracias necesarias para su salvación. Fíjense algo, no sabremos en qué momento, en qué circunstancia nos tocará partir, pero tampoco sabremos en qué circunstancia estará nuestra alma. Y la Madre da una gran promesa. Ojalá que estemos en una forma encauzado a lo que es un camino de santificación y que sea poco o nada lo que tengamos nosotros que purificar para lo que es el efecto del encuentro luego al partir cuando nos toque llegar al encuentro con nuestro Señor. Sin embargo, nuestra Madre, a todos los que lleven la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, promete buscar todas las herramientas, por decirlo así, necesarias para que en el momento pueda yo salvar mi alma. Eso solamente lo hace Nuestra Señora por su poder intercesor. No que no lo haga Jesús, claro que sí lo hace. Pero ella promete en su poder intercesor darnos todas esas gracias necesarias para poder también salvarnos. ¿Por qué? Pues una forma sencilla, no es por poder propio de ella, hay que ser muy claros. Casualmente el Señor le dio esa potestad para que agarrara a cada uno de sus hijos y podérselos entregar al Padre. Y la Madre lo que hace es transformar nuestros corazones con el fin de que nosotros podamos en este sentido tener un corazón apto, sencillo, humilde y humillado, contrito para lo que es hacer la voluntad del Señor y con ello un corazón que cada vez sea más santo. Y va a darnos todas las gracias necesarias para que podamos nosotros tener lo que es el momento de la perseverancia final, llegar casualmente en el momento que nos toque partir, poder nosotros estar más cerca de lo que es esa patria celestial a la cual estamos llamados todos. Segunda gracia obtenida, la paz del mundo. ¿Cuánto nosotros no pedimos por la paz del mundo? Fíjese que al realizar casualmente esta práctica de reparación, pedimos por la paz del mundo.
Y ahí mismo podemos sumar el tercer y cuarto punto, que sería la salvación de muchas almas y la conversión de los pecadores. Y ahí puedo yo introducir un poquito en cuanto a lo que es el tema de la guerra que está confrontando actualmente en la región de Europa del Este dos países. ¿Cuánto no pedir por la paz del mundo, por la paz de esos países en conflicto? Esta es una práctica exactamente que cae al punto para pedir nosotros por la paz de estos países, por el fin de la guerra y los conflictos, y en ello por la salvación de todas las almas que están implicadas en cada una de estas situaciones. Y ni hablar de lo que sería esa guerra espiritual que podemos tener en cada uno de nuestros corazones, en lo interior de cada uno de nosotros, y por la cual también tenemos que pedir por nuestra paz. Fíjense las gracias obtenidas, la obtención de todas las gracias necesarias en el momento de la perseverancia final, la paz del mundo, la conversión de los pecadores y la salvación de muchas almas. Y con ella, fíjense algún punto importante, la fortaleza y unidad de la Iglesia universal contra las disensiones internas opuestas al magisterio del sucesor de Pedro. En este caso estamos hablando del Santo Padre, el Papa Francisco, de todas esas circunstancias que hacen que se divida ese ministerio pretrino, que se divida la Iglesia. Cuánto hemos visto nosotros a través de redes sociales, de medios de comunicación, a través de la sociedad, cuánto se golpea a la Iglesia, al ministerio petrino, cuánto se golpea a la Iglesia y al Santo Padre. Como buenos católicos nosotros debemos orar por el Santo Padre. Era una misión que nos encomendaba Santa Jacinta, la más chiquitita de los tres pastorcitos, y siempre insistía, oremos por el Santo Padre, que sufre mucho por las situaciones que está viviendo el mundo, por los pecados del mundo. También Él carga todos los pecados del mundo, y como cabeza de la Iglesia, representante de Jesucristo en la tierra, definitivamente también lleva un componente de llevar a sus hombros una eterna pasión por todos los pecados que está viviendo la humanidad. Y nos compete también llevar a cabo esta práctica para aliviar esa carga, para pedir por el Santo Padre y para pedir por la fortaleza de la Iglesia ante estas circunstancias que quiere dividirla, de tantas circunstancias en que quieren alejarnos de la voluntad de Dios. Y es ahí pues donde nosotros vemos cuál es la importancia que tiene esta práctica para llevarla a cabo. Las grandes gracias obtenidas que podemos nosotros compartir y obtener cuando nosotros practicamos esta devoción. Y al final, como se puede decir, si vivimos todas estas gracias obtenidas, podremos ver verdaderamente lo que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que fue prometido por Nuestra Señora en este sentido en Fátima, Portugal. Ya vimos cuáles son las gracias obtenidas. Ahora vamos a ver cuáles son los motivos de reparación. Son 5 motivos de reparación, y cada uno de ellos por cada uno de los primeros sábados de mes en la que vamos a realizar la práctica de reparación. Ya comunicamos en un principio que para realizar la práctica de reparación necesitamos 5 criterios, y los vamos a volver a tocar al final, pero tenemos 5 motivos de reparación. Y fíjense que lo vamos a comentar a continuación. Primero, reparar por las almas que blasfeman contra su Inmaculada Concepción. ¿Cuántos no blasfeman por el Inmaculado Corazón de María? Nuestros hermanos separados y muchas personas que todavía aún siendo católicos no comprenden la profundidad espiritual y la misión y la trascendencia que tiene nuestra Madre a través de la humanidad, encomendado por su propio Hijo Jesucristo. Y una de las situaciones por las cuales blasfeman mucho es por su Inmaculado Corazón, su Inmaculada Concepción. Y es el primer punto por el cual reparar. Al primer sábado de mes vamos a reparar por ese motivo. Por los que blasfeman, fíjense, lo estamos haciendo, pidiendo para reparar el pecado del prójimo, incluyéndome a mí mismo. Sería por reparar por las almas que blasfeman contra su Inmaculada Concepción. Y por ahí mismo vamos a ver el segundo motivo que se llevaría a cabo entonces en el primer sábado de mes, el segundo sábado del mes que viene a continuación. Y en ese segundo punto, en ese segundo sábado, lo que haríamos es reparar por las almas que blasfeman o están en contra de su virginidad, de la virginidad de Nuestra Señora. Vuelve al punto de cuántas personas
transgreden lo que es la virginidad de nuestra madre. Y por cierto, estamos viviendo en una sociedad donde el tema de la virginidad logra ser un tabú, logra ser una situación sin percepción, sin importancia, logra ser algo de pensamiento arcaico o nativo o primitivo, llevando en este sentido a muchos jóvenes a que esto no tiene ningún sentido. Y es muy importante que dentro de todas estas circunstancias nosotros podamos reparar por lo que es el efecto de todos los que blasfeman o van en contra de la virginidad de Nuestra Señora, y también así con todos los que en este sentido quieren transgreder esa gran gracia, que en este punto fue en María una gracia de toda su vida. Siempre fue virgen, siempre. Que es aritomene, que es casualmente la palabra hebrea que al cual, en este sentido, al traducirla al español, pues significa virgen antes, durante y después, siempre. Y esa es la Virgen María. Tercer motivo de reparación, y en esta pues tocamos que es por las almas que están en contra de su maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de todos los hombres. ¿Cuántos no aceptan a María como nuestra madre? Y pues podremos entrar en un componente catequético violento y grande, que puede demorar diferentes programas, y para eso pues tenemos nuestros programas apologéticos como Semper Garden y demás que tocan a profundidad esta situación, pero nos toca también reparar por los que no quieren comprender la profundidad de la maternidad de Nuestra Señora, que en un primer viernes santo, el Señor Jesucristo en la cruz nos las entregó como madre. Y reconocer que también es la madre de Dios, la madre de Jesús. Siendo Jesús Dios, pues es la madre de Dios. Qué gran espiritualidad tenemos nosotros en nuestra fe y que tenemos que darla a valer. Pero también reparar el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por todas las espinas que le entierran los pecadores, pobres pecadores, que la laceran con todas estas blasfemias. Cuarto motivo de reparación, y en ello habla de reparar contra las blasfemias de aquellos que intentan inculcar en los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hasta hacia esta Madre Inmaculada. Muy importante cuánto vemos a nivel también hasta escolar o de la sociedad, cuánto se le quiere inculcar a los niños componentes ideológicos que los quieren alejar de lo que es la voluntad de Dios, de la palabra del Señor o de lo que es creer en Dios. Tanto que lleva esto a un choque espiritual a los chicos que quedan confundidos y lo que quedamos nosotros, los padres, las familias y demás, aparte de lo que es la propia educación en casa que no debe faltar. Y por cierto que es quizás la prima educación que debe tener un chico, es la de nuestro hogar. También pedir desde el momento que sale de nuestra casa por el alma de estos chicos que están confrontando un mundo completamente austero de lo que es la voluntad de Dios. Nadie quiere hablar de Dios en el mundo. Nadie les va a hablar de Dios en el mundo. Y ahí donde nosotros, la familia, las escuelas católicas, las escuelas deben armarse con el componente ético y moral, y casualmente nuestras parroquias y demás hacen ese trabajo catequético con el fin de inculcar a ellos el amor también a nuestra madre, el amor a nuestra madre iglesia, el amor a la fe cristiana, católica, la que nos hace llevar al encuentro con su Hijo Jesucristo. Y quinto y último misterio, reparar las ofensas de aquellos que ultrajan directamente sus sagradas imágenes. Ay, mi hermano, esto se dio en 1925, un 10 de diciembre de 1925 en España. La madre hablaba de que por favor reparáramos por los que ultrajan sus sagradas imágenes. No me dejarán mentir, si entran a las redes sociales y ven en los medios de comunicación, se darán cuenta de cuántas personas en diferentes partes del mundo agarran las imágenes católicas y mucho más las imágenes de María y las revientan, las ultrajan y blasfeman contra ella. ¿No creen que es tan importante en la actualidad tener que hacer reparación por tantas almas que laceran el corazón casualmente de Nuestra Señora? Amigo Fetevidente, no se aparte de sus televisores y vamos a continuación, luego de algunos anuncios, con la parte final de este programa de la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. No se aparten de sus televisores.
Hola amigos fetividentes, estamos nuevamente con ustedes en este su programa, un nuevo Pentecostés Mariano, tocando en esta ocasión nuevamente la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Y vaya, pero ¿por qué es importante? Porque es casualmente una práctica, una devoción sacramental. Nos lleva a los sacramentos y con llevarnos a los sacramentos nos acerca a Dios mismo a través de los sacramentos. Y por cierto, por la gran importancia que tiene a nivel de la actualidad que estamos viviendo y lo importante que es para lo que es la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. Teníamos que ver ya como último punto, dentro de lo que habíamos tocado, de su historia, de las gracias obtenidas, de los motivos de reparación, también cuáles son las condiciones necesarias para llevar a cabo esta práctica de reparación. Y tenemos también de manera muy didáctica 5 puntos o 5 condiciones que tenemos que son necesarias para realizar la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Y la vamos a enumerar a continuación. 1, una confesión sacramental. Ese mismo día debemos nosotros realizar una confesión sacramental. Cuando nos referimos a la confesión sacramental, es la confesión que hacemos a través de, en conjunto con el sacerdote. La Virgen María luego pudo en otras apariciones decir que no era necesariamente realizarla ese mismo día, podía comprender las circunstancias que se pudiera tener en la labor pastoral de los sacerdotes y daba la condicional o como quien dice la flexibilidad de que podría ser durante la semana y hasta durante ese periodo de ese mes en la que pudiéramos nosotros acercarnos a la confesión, nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, sabiendo que lo hacíamos en reparación al Inmaculado Corazón de María. Es la primera condición. La segunda condición sería poner la intención correspondiente a la reparación de ese sábado. Y en esa línea, pues recordamos los 5 motivos que acabamos en el bloque anterior de comentar. Siempre en el momento que vamos hacia lo que es la práctica de reparación, recordar cuál es el motivo que vamos a poner nosotros entonces ese día por cuál reparar. Recordemos las blasfemias que se llevan a cabo a través al corazón del Inmaculado Corazón de María, y cada uno de estos sábados se lleva a cabo un motivo de reparación. 3, tenemos entonces lo que es el rezo del Santo Rosario meditado. Ese momento vamos a realizar el rezo del Santo Rosario meditando en cada uno de los misterios. Como es sábado, normalmente meditamos en los misterios gozosos. Y nosotros al meditar significa que nos sumergimos a ese misterio y vivimos ese misterio que no es más casualmente que lo que sería todo este evento previo, alrededor y en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí casualmente nosotros pues estamos contemplando, estamos acompañando a nuestra Madre en este gesto reparador, rezando casualmente el Santo Rosario que nos ha pedido rezarlo todos los días, con el fin de, en este punto, pedir por la paz del mundo. 4, acompañar a María y meditar por lo menos 15 minutos meditando en los misterios del Santo Rosario, se los comentaba, y el efecto de acompañar a María en algunas parroquias, algunos sacerdotes también ponen con un gesto de mucho amor y generosidad, ponen y exponen el Santísimo Sacramento. Podríamos en este sentido acompañar a Jesús y María en el rezo de este Santo Rosario meditado, en la cual, aun cuando ustedes crean que estamos pidiendo por el prójimo, pues también en este sentido estamos pidiendo por nosotros mismos. Estamos ganando ya con lo que es la presencia de Jesús sacramentado y estamos ganando en la presencia de nuestra Madre, en la cual estamos logrando ese coloquio en la oración, entregándonos casualmente en esa meditación del Santo Rosario. Y 5, realizar la comunión reparadora. La comunión reparadora, que no debe ser la comunión que nosotros realizamos por la misa dominical, de precepto dominical. O sea, si los que creen que en un momento determinado van a la misa vespertina, que se da después de las 3 de la tarde, de los sábados ya es una misa con precepto dominical. Tiene que ser una misa propia de sábado, normalmente le llamamos sábado en María o sábado mariano, y que en ese sentido vayamos nosotros con la intención recibir la comunión en reparación al Inmaculado Corazón de María. Aquí viene un tema a veces importante y me gusta recalcarlo. Pero Tomás, yo estoy en una condición especial, no puedo comulgar, no puedo confesar. Creo que aquí entra muy bien
el término de hacerlo espiritualmente. Llevar a cabo un gesto de contrición de manera espiritual y con ello realizar la comunión espiritual, pues creo de manera que si lo hacemos de manera generosa, Dios y la Virgen no se van a dejar ganar generosidad. Pero tenemos que estar conscientes que hayan verdaderas situaciones en nuestra vida que no nos permita acercarnos a los sacramentos. Y esto tenemos que hacerlo a veces y recalcarlo muy bien, porque a veces nos podemos acomodar y podemos tener circunstancias que no es que estemos sometidos a ellas, sino que no queremos cambiarla, queremos vivirla a nuestra forma. Y a eso, sabiendo que con ello no nos permitiría acercarnos a los sacramentos, pues ahí sí tenemos que hacer un acto de conciencia, tenemos que hacer una reflexión muy profunda y tenemos que darnos cuenta que si no es una situación en la que verdaderamente, pues, ponemos un ejemplo de nuestros hermanos que divorciados vuelto a casar, verdaderamente, pues, sabemos ya las connotaciones que no les permiten en este sentido acercarse a los sacramentos, pues ellos en este sentido pues pueden entregarse en una confesión y en una comunión pues espiritual para que también reciban estas gracias. Son hijos de Dios y casualmente Dios entiende su situación. Mas sin embargo, aquel que esté aferrado a un pecado por conciencia propia y hasta en ello lo que es el efecto de que pues de por sí es parte de su vida, pues es ahí donde la Madre nos llama a cambiar nuestro corazón, a convertirnos. Y por eso nos llama a buscar la confesión, para con ello hacer un cambio en mi vida, un cambio en mi corazón y con ello comenzar un camino de santificación, aunque nos cueste. Por cierto, la vida es un constante convertirse, la vida es un constante muerte y resurrección, la vida es todos los días casualmente vivir un plan de santificación en la cual no es fácil, pero casualmente como dice nuestra Madre, la gracia de nuestro Señor te acompaña. Ella siempre estará con nosotros y será el camino que nos conducirá a Dios. La Virgen María lo prometió, hermano, y créanme, ella siempre está con nosotros. Somos nosotros los que no la visualizamos. ¿Y dónde está ella? En lo más cotidiano, en lo más sencillo. Ahí en lo básico, en lo sencillo, ahí lo vas a ver en el día a día y vas a notar casualmente ese gesto amoroso y generoso de la Virgen María, que a pesar de las circunstancias siempre nos arropa con su santo manto, nos cobija y siempre buscando llevarnos al encuentro con su Hijo Jesucristo, siempre buscando que nos convirtamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir en pos de ello. Aquel hermano que está ahorita sumergido en una situación de pecado, que sabe que puede cambiarlo, pues pongamos en este sentido el ímpetu de tener el estímulo o el ánimo de comenzar de cero. Todos en algún momento determinado hemos podido estar abajo en la lama, pero la Virgen nos llama a que no tengamos miedo y que pongamos nosotros en este sentido abrir nuestro corazón a recibir ese gesto de amor de nuestro Señor Jesucristo, de recibir ese amor tan verdadero de nuestro Señor, que no hay nada en el mundo que lo pueda en este sentido sobrepasar y verdaderamente dar con ello el valor de nuestra vida en estas circunstancias y con eso tener las herramientas necesarias para poder caminar casualmente llevando un camino como Dios nos lo ha pedido y hacer la voluntad de Él. Y ya por último, dentro de este programa, que es tan importante conversarlo, la importancia misma a nivel no solamente de mí como persona, sino a nivel de todo el mundo. Es importante y que la Madre pidió que se llevara a cabo casualmente esta devoción y se difundiera a nivel mundial. Como le decía en principio, nuevamente se lo repito, el Santo Padre Pío comentaba de que de una manera profética en los últimos tiempos, pues donde se llevara a cabo la práctica de la devoción de los Sagrados Corazones de Jesús los primeros viernes y de María, su Inmaculado Corazón, los primeros sábados en todo el mundo, era el momento donde se iba a dar casualmente el triunfo definitivo de sus Sagrados Corazones. Y ante las circunstancias en que estamos viviendo, en donde volvemos y retomamos las gracias necesarias o las gracias, obtenidas a realizar esta práctica de reparación, y vemos dentro de ella circunstancias que casualmente estamos viviendo en la actualidad, las guerras, las circunstancias dentro y las luchas dentro de nuestra propia iglesia, el efecto de que no hay paz en la tierra,
por decir así, el pecado que sobreabunda en la humanidad, pues se encuentran las gracias que casualmente estarían en contra de estas circunstancias, abolieran todas estas dificultades que estamos viviendo en la humanidad. ¿Y qué más en este momento entonces poderlo llevar a cabo? Ponemos un ejemplo grande. Ante las circunstancias que se estaban dando o que se están viviendo todavía de la guerra de Ucrania y Rusia, el Santo Padre, el Papa Francisco, en base a la experiencia y el mensaje propio de Fátima, llevó a cabo la consagración de Rusia, Ucrania y todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. En el momento se vio propicio por como cuando María, en el momento del mensaje, en ese 13 de julio de 1917, hablaba de que al consagrar Rusia, pues vendría un tiempo de paz. Y asimismo acogió, como lo hizo el Santo Padre, San Juan Pablo II, en 1984, en este año, casualmente que pasado, 2022, el Santo Padre hace lo que es la consagración de Ucrania, Rusia y el mundo al Inmaculado Corazón de María. Muchos aplaudieron, dieron gracias a Dios, a nuestra Madre, sabían que en este sentido iban a interceder y como quisieron un chip, el Santo Padre consagró y todo el mundo dice apaga y vámonos. El Santo Padre hizo su parte, pero nos hace falta hacer la nuestra. Casualmente, cuando María solicitó hacer la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, inmediatamente después dijo, y lleven a cabo, o vendré a pedir la práctica reparación de los 5 primeros sábados de mes. Ya el Santo Padre hizo la consagración. Hemos nosotros hecho la práctica reparación de los 5 primeros sábados de mes. Hace falta hacer lo que nos corresponde. Y quizás como buenos humanos somos muy acomodados. Pedimos a otro que haga algo por la salvación del mundo, la salvación de las almas. Le dejamos a la iglesia casualmente lo que es la misión de lo que es salvífica de nuestras almas. Pero recordemos algo, la iglesia somos todos. Y nosotros tenemos la gran corresponsabilidad de poder también hacer nuestra parte. ¿Y qué nos pidió Nuestra Señora desde Fátima, que lo recordó y así lo concreta? En ese mensaje del 10 de diciembre de 1925, en Pontevedra, España, es realizar la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María. Hermano mío, no te quedes atrás. Creo que esto lo has escuchado en varias ocasiones, pero tiene un sentido que verdaderamente hace urgencia en la actualidad que estamos viviendo. Y para ello, como verdaderos cristianos y católicos, quizás muchos fervientes que no conocen, es justo que ya podamos reconocer la importancia de la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes y que podamos llevarla nosotros en conjunto con cada una de nuestras parroquias, en cada una de nuestras comunidades. Es así como podamos llevar entonces a cabo a que florezcan estas gracias que así promete Nuestra Señora para cada uno de nosotros. Y en efecto, cuando realicemos la práctica de la reparación de los 5 primeros, normalmente lo hacemos por nuestra propia alma, luego lo seguiremos haciendo de manera cotidiana por la salvación de cada una de las almas de los que así queramos incluir e interceder, y también por la del resto de la humanidad. Amigo Fetevidente, ojalá pues haya podido explicarme en cuanto al tema de el conocer la profundidad de la práctica de reparación de los primeros sábados de mes y de que pueda el Espíritu Santo, a través de este conversatorio, poder llegar a sus corazones y poder tocar esa chispa e iniciar casualmente en cada una de sus familias, comunidades, parroquias, la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Estamos nosotros, el Apostolado Mundial de Fátima de Panamá, casualmente anuente, y pueden en este sentido conectarse a nuestras redes sociales o pueden tratar de contactarnos con el fin de que podamos darle mayor información y catequesis al respecto. Mientras tanto, sigámonos animando a hacer lo que Nuestra Señora nos pidió en Fátima, rezar el rosario todos los días, pedir por la paz del mundo y la conversión de los pecadores, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, cargar el escapulario como muestra de esa consagración, hacer la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes y casualmente hacer la adoración eucarística siempre pidiendo para que el bien venza sobre el mal. Es ahí donde veremos nuestros cambios de nuestros corazones, los de nuestras familias, los de nuestras comunidades y así de la iglesia y del mundo. Hermanos, sin más,
Los dejo para vernos nuevamente en un próximo programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Que Dios y la Virgen los acompañe siempre. Ave María.